El vestido rojo se ceñía a mi cuerpo como una segunda piel, y odiaba cada centímetro de él. Me paré frente al espejo de cuerpo entero de mi pequeño apartamento, tirando del dobladillo que me llegaba a mitad del muslo, preguntándome qué versión alternativa de mí misma en otro universo había aceptado esto. La tela era de seda carmesí, cortada para resaltar las curvas que normalmente ocultaba bajo suéteres oversize y jeans holgados. El escote era lo suficientemente profundo como para sugerir sin revelar, y la espalda estaba casi completamente abierta, sujeta por delicadas tiras que se cruzaban sobre mis omóplatos. «Pareces una diosa», había declarado Maya cuando lo sacó del perchero de aquella boutique hacía 3 semanas. «Ethan se va a volver loco cuando te vea». Esa era la intención, ¿no? Hacer que Ethan se arrepintiera de todas las decisiones que lo habían alejado de mí y lo habían llevado a los brazos de Caroline Ashworth, la hija de un magnate inmobiliario. 3 meses. Le había llevado 3 meses después de nuestra ruptura proponerle matrimonio a otra persona. Y ahora se esperaba que sonriera educadamente en su boda, como si mi corazón no se hubiera hecho pedazos. Alicé el vestido con las manos una vez más, con las palmas húmedas por la ansiedad. Mi cabello rubio caía en ondas sueltas más allá de mis hombros, peinado por Maya, que había insistido en hacer de hada madrina durante la velada. El maquillaje, más atrevido que cualquier otro que hubiera usado antes, hacía que mis ojos color avellana parecieran más grandes, más dramáticos. El pintalabios rojo combinaba perfectamente con el vestido. No parecía yo misma. Probablemente esa era la intención. La invitación estaba sobre mi tocador, una elegante tarjeta color crema con letras doradas. Ethan Clark y Caroline Ashworth solicitan el placer de su compañía. Casi la tiré a la basura cuando llegó. Casi. Pero Maya me la arrebató de las manos y declaró que era mi oportunidad de cerrar el capítulo, de aparecer luciendo, absolutamente deslumbrante, y recordarle a Ethan lo que había perdido. «Eres demasiado buena, Viv», dijo, sacudiendo la cabeza. «Todo el mundo te pisotea porque nunca te defiendes. Solo por esta vez, sé egoísta. Sé un poco vengativa, preséntate y hazle sufrir». Así que ahí estaba yo, con 23 años, llevando un vestido que costaba la mitad de mi alquiler mensual en la cafetería donde trabajaba, a punto de asistir a la boda de mi exnovio para demostrar qué exactamente, que podía ser mezquina, que podía fingir que no me pasé el primer mes después de nuestra ruptura llorando y comiendo helado. El lugar era una de esas fincas históricas a las afueras de la ciudad, jardines cuidados y fuentes de mármol, el tipo de lugar que requería invitaciones reales en lugar de páginas de eventos en Facebook. Llegué elegantemente tarde, como me había indicado Maya, con mis tacones resonando contra el camino de piedra, mientras me dirigía hacia el sonido de la música de cuerda y la conversación educada. La ceremonia ya había terminado. Los invitados charlaban en los jardines durante la hora del cóctel, con copas de champán en la mano, y sus risas se llevaban la brisa del atardecer. Acepté una copa de un camarero que pasaba más por tener algo en la mano que por ganas de beber. Tenía el estómago demasiado revuelto por los nervios como para pensar en el alcohol. Vi a Ethan casi de inmediato. Estaba de pie cerca de la fuente. Caroline tenía la mano metida en el hueco de su codo. Ambos estaban rodeados de gente que les felicitaba. Ella vestía de blanco, por supuesto, un elegante vestido que probablemente costaba más que mi coche. Su cabello oscuro estaba peinado con un intrincado recogido, y una delicada tiara reflejaba la luz. Estaba perfecta. Juntos estaban perfectos. Se me encogió el pecho, pero me obligué a mantener una expresión neutra, agradable, la dulce Vivian. Siempre sonriente, siempre amable. Eso era lo que todos esperaban. No había dado ni 3 pasos cuando alguien me llamó. «Vivian, Dios mío, has venido». Era Jessica, una de las primas de Ethan, que me abrazó con entusiasmo y me inundó con el aroma de un perfume caro y vino. «Estás preciosa. Ese vestido es una locura». «Gracias», logré decir con las mejillas enrojecidas. «Tú también estás guapísima». Jessica ya estaba medio borracha,
Sus palabras eran un poco confusas mientras me cogía del brazo. Vamos, hay mucha gente que quiere saludarte. Todos te hemos echado de menos. Me arrastró entre la multitud, presentándome a familiares y amigos que recordaba vagamente de mis 2 años con Ethan. Todos fueron educados, elogiaron el vestido y evitaron cuidadosamente cualquier mención a lo incómodo que resultaba mi presencia en la boda de mi ex. Sonreí hasta que me dolió la cara. Me reí de chistes que no tenían gracia y fingí que mi corazón no se estaba fragmentando lentamente en mi pecho. Ethan no me había mirado ni una sola vez. Pasó una hora en una nebulosa de cortesías forzadas y champán que no bebí. El sol comenzó a ponerse, tiñendo todo de tonos dorados y ámbar. Los invitados comenzaron a dirigirse hacia el salón de recepciones. Una impresionante estructura de cristal con vistas a los jardines. Debía irme. Pensé que ya había hecho acto de presencia, que había demostrado que podía ser madura al respecto. No tenía sentido seguir torturándome. Pero antes de que pudiera escapar, lo sentí. Esa punzante sensación de estar siendo observada. Me giré lentamente, escudriñando entre la multitud, y fue entonces cuando lo vi. Estaba apartado de los demás invitados, cerca del borde del jardín, donde las sombras de los árboles circundantes creaban zonas de oscuridad. El sol poniente no llegaba hasta allí. Incluso desde la distancia, era impresionante. Alto, fácilmente más de 1,80 m, con el pelo oscuro peinado de esa manera tan perfecta y natural que sugería tanto dinero como una cuidadosa atención. Su traje era de color gris carbón, perfectamente confeccionado para resaltar sus anchos hombros y su complexión delgada y poderosa. Todo en él gritaba riqueza y peligro a partes iguales. Pero fueron sus ojos los que me dejaron paralizada. Incluso a pesar de la distancia, podía sentir la intensidad de su mirada, oscura y evaluadora, estudiándome con un interés que me hizo sentir un cosquilleo en la piel. No lo reconocí. Habría recordado a alguien así. Es Damian Moretti, me susurró Jessica al oído, apareciendo de repente a mi lado. Un hombre totalmente misterioso. Apareció con los Ashworth, pero nadie parece saber exactamente quién lo invitó. Se rumorea que es una especie de hombre de negocios internacional. Ella se rió. Más bien un orgasmo internacional, ¿no? Míralo. Aparté la mirada, avergonzada por haber sido sorprendida mirándolo fijamente. Probablemente debería irme. ¿Qué? No. La recepción acaba de empezar. Además, creo que el hombre misterioso de allí te ha estado mirando toda la noche. Mi pulso se aceleró a pesar de mi buen juicio. No es cierto. Sí lo es. Cada vez que he mirado, sus ojos estaban puestos en ti. Quizás consigas un rebote esta noche después de todo. Jessica, no lo haré. Pero otra prima ya se la había llevado, dejándome sola cerca de la entrada del salón de recepciones. Miré hacia donde había estado el desconocido, Damien, pero había desaparecido. El alivio y la decepción se disputaban en mi pecho. Estaba siendo ridícula. Los hombres como él no se fijaban en chicas como yo. Desde luego, no cuando me disfrazaba y fingía tener confianza en mí misma. El salón de recepciones era aún más espectacular por dentro. Lámparas de cristal y ventanas de suelo a techo. Las mesas redondas estaban cubiertas con manteles blancos. Los centros de mesa, con rosas y orquídeas, perfumaban el aire. Una banda tocaba jazz suave mientras los invitados buscaban sus asientos. Encontré mi tarjeta con mi nombre en una mesa al fondo, entre dos parientes mayores de Ethan, que ya estaban absortos en una conversación y apenas se percataron de mi llegada. Perfecto. Podría sentarme allí, relativamente anónima, aguantar la cena y los discursos, y luego escabullirme antes de que empezara el baile. La comida se sirvió en varios platos. Cada uno era una obra de arte que apenas probé. Ethan y Caroline estaban sentados en la mesa principal, riendo con sus invitados, luciendo radiantes de felicidad. Pinché mi salmón e intenté no mirarlos. Intenté no calcular todos los pequeños momentos que deberían haber sido nuestros. Eres la exnovia. La voz vino directamente detrás de mí, baja y con un acento europeo que no pude identificar. Italiano, tal vez.
Me giré en mi asiento y vi a Damen Moretti de pie, con 2 copas de champán en las manos y una expresión indescifrable. De cerca, era aún más devastador. Pómulos marcados y mandíbula fuerte, una boca que sugería crueldad y sensualidad a la vez. Sus ojos eran de color marrón oscuro, casi negros, y me estudiaban con una intensidad que me hacía querer huir y quedarme paralizada al mismo tiempo. ¿Qué? Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. La exnovia, repitió, ofreciéndome una de las copas de champán. Del novio. Por eso estás sentada aquí sola, bebiendo agua y fingiendo que el salmón no se está congelando lentamente en tu plato. Parpadeé. Mi cortesía habitual se vio momentáneamente afectada. Eso es increíblemente presuntuoso, pero cierto. Él sacó la silla vacía a mi lado y se sentó sin que lo invitara, colocando ambas copas sobre la mesa. Damien, sé quién eres. Las palabras salieron más bruscas de lo que pretendía, sorprendiéndonos a ambos. Él levantó ligeramente una ceja y una expresión de diversión se dibujó en su rostro. ¿Lo sabes?, dijo Jessica. Me detuve dándome cuenta de lo estúpido que sonaba eso. Eres algún tipo de hombre de negocios. Algún tipo, asintió él con un tono que sugería matices que yo no estaba destinada a comprender. Y te vas pronto. Es un nombre poco común. A pesar de todo, sentí que se me curvaban los labios. Viven, viven. La forma en que lo dijo, alargando las sílabas, hizo que mi nombre sonara como algo extranjero y exótico, en lugar de la elección anticuada con la que mi madre me había cargado. Te queda mejor que el vestido. Mis defensas volvieron a ponerse en marcha. ¿Qué le pasa a mi vestido? No le pasa nada. Su mirada recorrió mi cuerpo lentamente, deliberadamente, de una forma que debería haberme hecho sentir objetivada, pero que, en cambio, hizo que sintiera un calor en la boca del estómago. Es un vestido precioso, pero no es tú, ¿verdad? Todo esto. Hizo un gesto vago para abarcar el lugar, la boda, mi apariencia. Es un disfraz. Estás interpretando un papel. La precisión de su observación me dejó sin aliento. No sabes nada de mí. Sé que has sonreído al menos 40 veces en las últimas 2 horas, y ni una sola vez ha llegado a tus ojos. Sé que estás sentada lo más lejos posible de la feliz pareja, sin dejar de estar técnicamente presente. Sé que no dejas de mirar tu teléfono debajo de la mesa, probablemente buscando una excusa para marcharte. Se inclinó hacia mí y bajó la voz. Y sé que ese vestido rojo estaba destinado a ponerlo celoso, pero él no te ha mirado ni una sola vez. Las palabras me golpearon como un puñetazo, aún más dolorosas por su veracidad. La vergüenza y la ira se apoderaron de mí por igual. ¿Por qué me estás hablando?, le pregunté, con voz baja pero firme. Si estás aquí por los Ashworth, no deberías estar ahí arriba haciendo contactos o lo que sea que hagan los misteriosos hombres de negocios en las bodas. Algo brilló en su expresión. Sorpresa tal vez, o respeto. He terminado mis asuntos por esta noche. Ahora solo siento curiosidad por saber ¿por qué una mujer como tú, con un vestido como ese, se esconde al fondo de la sala en lugar de hacer que el bastardo que le rompió el corazón se arrepienta de todas las decisiones que ha tomado? Me levanté bruscamente y mi silla rozó el suelo con suficiente ruido como para atraer las miradas de las mesas cercanas. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas y las emociones que normalmente mantenía cuidadosamente ocultas amenazaban con desbordarse. No sabes de lo que estás hablando, ¿verdad? Se levantó con fluida elegancia y se acercó a mí de una forma que debería haberme resultado amenazante, pero que en cambio me pareció magnética. Dime que me equivoco, Vivian. Dime que no has venido aquí con la esperanza de que él te viera y se diera cuenta de su error. He venido porque me han invitado, dije entre dientes, consciente de que estábamos empezando a llamar la atención, y porque soy una adulta madura que sabe manejar las situaciones sociales sin desmoronarse. La palabra fue suave pero absoluta. Has venido aquí para hacer daño y estás descubriendo que algunos dolores son imposibles de infligir desde la distancia. Las lágrimas me quemaban detrás de los ojos, pero me negué a dejarlas caer. No aquí, no delante de todo el mundo.
No delante de este irritante desconocido que parecía ver a través de todas las defensas que había construido cuidadosamente. Necesito aire, logré decir con voz ronca. Me di la vuelta y caminé rápidamente hacia la salida, sin importarme si parecía que estaba huyendo, porque eso era exactamente lo que estaba haciendo. Los jardines estaban más tranquilos ahora, ya que la mayoría de los invitados se habían trasladado al interior para cenar. Encontré un banco apartado detrás de un laberinto de setos, lo suficientemente lejos del salón de recepciones como para que la música se convirtiera en un murmullo lejano. Me dejé caer en el asiento de piedra, permitiéndome por fin sentir todo lo que había estado reprimiendo. La humillación de haber aparecido aquí, la decepción aplastante de la total indiferencia de Ethan, la mortificante precisión de las observaciones de Damien. Estás llorando. Me sobresalté y levanté la cabeza para encontrarlo de pie, a unos metros de distancia, con las manos en los bolsillos y una expresión indescifrable en la crepuscular penumbra. No es verdad, comencé a protestar, pero él ya se había movido, sacando un pañuelo impoluto de su chaqueta y ofreciéndomelo. Se te permite llorar en la boda de tu ex, dijo en voz baja. Probablemente sea lo más honesto que hará cualquiera aquí en toda la noche. Cogí el pañuelo y me sequé los ojos con cuidado para no estropear por completo el maquillaje que me había hecho Maya. ¿Por qué me has seguido? Porque aún no he dejado de sentir curiosidad por ti. Bueno, enhorabuena. Has conseguido verme derrumbarme. Misterio resuelto. No. Se sentó a mi lado en el banco, tan cerca que podía oler su colonia. Algo amaderado y caro que probablemente costaba más que todo mi conjunto. El misterio es por qué lloras por un hombre que claramente no merecía tu tiempo. No lo conoces, no nos conoces. Sé que te dejó marchar. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su criterio. Lo miré, sorprendida por la vehemencia de su tono. En la luz tenue, sus rasgos eran todos ángulos y sombras, peligrosos y hermosos. ¿Por qué te importa? Ya te lo dije. Por curiosidad. Eso no es una respuesta. Su boca se curvó en algo que no era exactamente una sonrisa. No, no lo es. Nos quedamos sentados en silencio durante un momento, con los sonidos de la recepción lejanos y oníricos. Debería levantarme, darle las gracias por su presencia indeseada, pero extrañamente reconfortante, y llamar a un coche para que me llevara a casa. Toda esta velada había sido un error desde el momento en que dije que sí al vestido. Pero antes de que pudiera moverme, Damien se acercó, levantando la mano para inclinar mi barbilla hacia él. Su tacto era cálido, sus dedos callosos de una forma que parecía contradecir su estilo de vida obviamente lujoso. ¿Qué eres? Empecé a preguntar, pero las palabras se me atragantaron en la garganta cuando se inclinó hacia mí. El beso fue repentino, inesperado y completamente abrumador. Su boca se apretó contra la mía, dominante, con sabor a champán y algo más oscuro. Por un instante me quedé paralizada, inmovilizada por la sorpresa. Entonces algo dentro de mí se rompió. Lo empujé con fuerza, rompiendo el beso, y me puse en pie rápidamente mientras la furia se encendía en mi pecho. ¿Qué demonios te pasa?, le pregunté, con la voz temblorosa por la rabia, más que por las lágrimas. No puedes simplemente... ¿Quién te crees que eres? Damien permaneció sentado, mirándome con una expresión que podría haber sido de diversión si no fuera por la intensidad que ardía en sus ojos oscuros. Alguien que quería besarte. No me importa lo que quisieras. No se puede agarrar a la gente y besarla sin permiso. Eso es, eso es agresión. Tienes razón. Se levantó lentamente y, a pesar de mi enfado, era muy consciente de lo mucho más alto que era que yo, de lo fácil que le resultaría dominarme si quisiera, pero mantuvo la distancia, con las manos a la vista a los lados. Lo siento, ha sido inapropiado. Inapropiado. Solté una risa ligeramente histérica. Eso es decirlo suavemente. ¿Ayudaría si te dijera que eres la primera persona a la que he sentido la necesidad de besar sin preguntar primero? No, eso no ayuda en absoluto. Eso lo empeora. ¿Por qué? Porque balbuceé,
incapaz de articular exactamente por qué su confesión me enfureció más que halagarme. Porque no soy una damisela a la que puedas conquistar. No soy un juego ni una curiosidad, ni cualquier otra cosa enfermiza que sea esto para ti. Nunca dije que lo fueras. Entonces, ¿qué soy? Le desafié, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Qué es exactamente lo que quieres de mí? Damien me estudió durante un largo momento, con una expresión imposible de descifrar en la creciente oscuridad. Cuando finalmente habló, su voz era baja y absolutamente segura. Todavía lo estoy averiguando, pero te prometo, Vivian, que lo voy a descubrir. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera decirle exactamente dónde podía meterse sus promesas y su curiosidad, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo de nuevo hacia el salón de recepciones y dejándome sola en el jardín con mi corazón acelerado y el sabor de él todavía en mis labios. No supe nada de Damen Moretti durante exactamente 3 días. 3 días durante los cuales me convencí a mí misma de que todo el encuentro había sido un sueño febril provocado por la angustia emocional y el exceso de champán. En realidad, no había bebido. 3 días en los que Maya me enviaba mensajes constantemente exigiéndome detalles sobre la boda que me daba demasiada vergüenza revelar. 3 días en los que me obligué a no buscar su nombre en Google porque eso significaría admitir que me había calado hondo. Al cuarto día apareció en la cafetería donde trabajaba. Estaba en medio del ajetreo matutino. El vapor de la máquina de café expreso me encrespaba el pelo a pesar del cuidado moño que me había hecho. Mi delantal ya estaba manchado de leche y pozos de café. Mi sonrisa se desvanecía a medida que los clientes pedían bebidas cada vez más complicadas con la naturalidad de quienes nunca han trabajado en el sector servicios. Grande, medio desnatado, con 2 dosis de vainilla sin azúcar y espuma extra, dije, deslizando la taza por el mostrador hacia una mujer que inmediatamente frunció el ceño como si la hubiera ofendido personalmente. Esto no parece espuma extra. Puedo volver a prepararlo si lo desea, le ofrecí con paciencia, incluso cuando la cola detrás de ella se hacía más larga y más inquieta. No importa, ya llego tarde. Cogió la taza y se marchó sin dejar propina, como era de esperar. Me volví hacia la caja registradora para tomar el siguiente pedido y me quedé paralizada. Damen Moretti estaba al frente de la fila, luciendo completamente fuera de lugar con su traje azul marino, a medida entre los estudiantes universitarios con sudaderas con capucha y los estresados trabajadores de oficina con ropa informal de negocios. Estaba estudiando el menú con evidente interés, como si realmente necesitara pensar qué pedir en una cafetería de cadena. ¿Puedo ayudarle?, le pregunté automáticamente, con mi voz de atención al cliente enmascarando el repentino aumento de mi pulso. Sus ojos se encontraron con los míos y una lenta sonrisa se dibujó en su boca. Vivian, qué agradable sorpresa. No es una sorpresa si has venido aquí a propósito, dije con tono seco. No. Se acercó al mostrador, apoyándose ligeramente en él de manera que se acercó más a mí. Entonces quizá debería decir que me alegro de volver a verte. ¿Qué quieres? Café. Su tono sugería que estábamos hablando de algo mucho más íntimo que bebidas. ¿Qué me recomiendas? Contuve las ganas de recomendarle que se marchara. Profesional, me recordé a mí misma. Sé profesional. La mezcla de la casa es muy popular. O si quieres algo más fuerte, el tueste oscuro. Tomaré lo mismo que tú. No bebo café. Levantó una ceja. Trabajas en una cafetería, pero no bebes café. El olor me da náuseas. Lo admití antes de poder evitarlo y acto seguido me arrepentí. Eso era demasiado personal. Demasiada información para alguien que me había besado sin permiso y luego había desaparecido durante 3 días. Algo brilló en su expresión. Comprensión, tal vez, o cálculo. Entonces tomaré el tostado oscuro. Solo. Por supuesto que lo tomaba solo. Por supuesto, lo cobré con los dedos ligeramente torpes sobre las teclas de la caja registradora, lo que sin duda él notó. Cuando le dije el total, me entregó su tarjeta de crédito sin mirar la cantidad. El nombre grabado en ella era Damián A. Moretti, y la tarjeta era de metal negro, del tipo que los bancos solo emiten a personas con cantidades obscenas de riqueza.
Se lo traeré enseguida, le dije, devolviéndole la tarjeta y negándome a mirarle a los ojos. Vivian, tu café estará listo al final de la barra. Ya me estaba girando hacia el siguiente cliente, pero su voz me detuvo. Me gustaría disculparme de nuevo, esta vez como es debido. La mujer que estaba detrás de él en la cola hizo un ruido de impaciencia. Podía sentir que todo el mundo nos miraba, incluido mi jefe, que me lanzaba miradas significativas desde atrás. Ya te has disculpado, dije en voz baja. Y tengo una cola. Cena conmigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, provocando miradas de sorpresa entre los clientes cercanos que, sin duda, estaban escuchando. No. ¿Por qué no? Porque no ceno con hombres que me agreden en jardines. Apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. Ya me disculpé por eso. Las disculpas no borran las acciones. Era consciente de que mi voz había perdido la dulzura del servicio al cliente, pero no podía evitarlo. Cruzaste una línea. Lo sé, por eso te pido una oportunidad para arreglarlo invitándome a cenar. Esa es tu idea de arreglarlo. Es un comienzo. La mujer detrás de él gimió audiblemente. ¿Podéis tener vuestra pelea de enamorados en otro sitio? Algunos tenemos que ir a trabajar. El calor inundó mis mejillas. No lo estamos. Yo no. Miré a Damien, que me observaba con una diversión apenas disimulada. Pide tu café o apártate. No se movió. Una cena. Es todo lo que pido. Y yo digo que no. ¿Por qué? Porque no te conozco. Porque me besaste sin preguntar. Porque está claro que estás loco. Si crees que aparecer en mi lugar de trabajo y pedirme salir delante de todo el mundo es una forma adecuada de disculparte, ¿hubieras preferido que apareciera en tu apartamento? Un escalofrío me recorrió la espalda. No sabes dónde vivo. Su silencio fue respuesta suficiente. La mujer detrás de él se había rendido y se había trasladado a la otra caja. Otros clientes hacían lo mismo, lanzándonos miradas molestas. Mi jefe definitivamente me iba a amonestar por esto. Tienes que irte, dije, con la voz ligeramente temblorosa. Damien me estudió durante un largo momento y luego asintió. Esperaré mi café al final de la barra. Tal como le indiqué, se hizo a un lado y yo me volví para atender al siguiente cliente con las manos temblorosas. Durante toda la interacción, fui consciente de su presencia, de sus ojos fijos en mí mientras trabajaba. Cuando finalmente le llamé para darle su bebida, la recogió sin decir nada más. Pero al volverse para marcharse, dejó algo en la barra junto a la caja registradora, una tarjeta de visita de cartulina gruesa con un texto mínimo. Damen A. Moretti y un número de teléfono. Nada más. Debería haberla tirado inmediatamente. En cambio, me encontré metiéndola en el bolsillo de mi delantal antes de que mi jefe pudiera verla. Volvió al día siguiente y al otro, siempre a diferentes horas. A media mañana un día, a última hora de la tarde al siguiente, una vez por la noche cuando estaba cerrando. Siempre pidiendo lo mismo. Café oscuro, solo, siempre dejando una propina tan generosa que mis compañeros de trabajo me lanzaban miradas curiosas. Siempre mirándome como si fuera lo más fascinante que había encontrado en años. Nunca volvió a invitarme a salir. Nunca insistió. Solo pedía su café, charlaba brevemente, si yo se lo permitía, y se marchaba. Era exasperante. Al final de la semana, Maya se dio cuenta de que algo iba mal. Estábamos cenando como de costumbre los viernes por la noche en el restaurante tailandés que hay a la vuelta de mi apartamento, y yo apenas había tocado mi plato. «Vale, suelta», me exigió, señalándome con los palillos. «Llevas toda la semana rara. ¿Es por la boda?» «No, quizá. No lo sé. Eso me ayuda mucho, Viv». Me miró con los ojos entrecerrados. «¿Ha pasado algo? ¿Ethan te ha dicho algo?» «Ethan ni siquiera se ha dado cuenta de que existo». «Entonces, ¿qué?» Dudé si contárselo, pero Maya tenía una forma de sonsacarme información al final. Había un chico en la boda. Sus ojos se iluminaron. «Dios mío, ¿te has liado con alguien?» «Por favor, dime que te has liado con alguien. Te mereces un buen rebote». No me he liado con nadie. Empujé el arroz en mi plato. Me besó y yo no quería. La expresión de Maya pasó inmediatamente de emocionada a preocupada. ¿Lo hizo, Viv? ¿Te obligó? No, bueno, sí, más o menos.
Me besó sin preguntar, pero cuando lo empujé y le grité, se detuvo inmediatamente. Se disculpó. Vale, qué asco, pero no fue una agresión. ¿Lo denunciaste? ¿Denunciarlo a quién? A la policía de bodas. Buen punto. Me miró fijamente. Pero eso no es todo, ¿verdad? ¿Qué más pasó? Le conté que Damian apareció en la cafetería, lo de la tarjeta de visita, las visitas diarias. Maya escuchó con creciente incredulidad. A ver si lo entiendo, dijo cuando terminé. Este misterioso tipo rico que te besó en la boda de tu ex ahora te acosa en el trabajo. Yo no diría que te acosa. Viv, él averiguó dónde trabajas y ha estado viniendo todos los días. Eso es literalmente la definición de acoso. Solo está tomando café todos los días en el mismo lugar donde tú trabajas. Vamos. Maya se inclinó hacia adelante. ¿Lo has buscado en Google? No. Enséñame tu teléfono. Se lo entregué de mala gana y Maya abrió inmediatamente el navegador. Sus dedos volaron por la pantalla. Entonces abrió mucho los ojos. ¿Qué demonios? Giró el teléfono para mostrarme un artículo de prensa. Moretti Industries se expande a los mercados asiáticos. La foto mostraba a Damien con un traje perfectamente entallado, estrechando la mano de lo que parecía un funcionario del gobierno. Moretti Industries, leyó Maya en voz alta, una de las mayores empresas privadas de Europa con participaciones en el sector inmobiliario, el transporte marítimo y la seguridad privada. Se desplazó hacia abajo. Seguridad privada. Eso es un código para algo sospechoso, ¿verdad? Eso no significa nada. Hay más. Siguió desplazándose. Mira esto. Acusaciones de blanqueo de dinero que fueron desestimadas. Vínculos con el crimen organizado que nunca se demostraron. Viv, este tipo no es solo un hombre de negocios. Es como la mafia o algo así. Se me revolvió el estómago. Eso es ridículo. La mafia no es real. Díselo a los 3 periodistas de investigación que han escrito sobre la familia Moretti. Ella siguió leyendo. Su padre era Antonio Moretti, que murió hace 5 años en circunstancias sospechosas. Damián se hizo cargo del negocio familiar a los 26 años. Le arrebaté el teléfono y me quedé mirando la foto de Damián. Tenía el mismo aspecto, traje caro, presencia imponente, pero ahora lo veía de otra manera. La dureza alrededor de sus ojos, la forma en que se mantenía erguido, como si la violencia fuera siempre una opción, solo que aún no la había elegido. Esto es una locura, murmuré. Tan loco como que él se presente todos los días en tu trabajo cuando le has dicho claramente que no. Maya se inclinó sobre la mesa para agarrarme la mano. Viv, tienes que tener cuidado. No se trata de un tipo al que simplemente le gustas mucho. Se trata de alguien que está acostumbrado a conseguir lo que quiere y que tiene el dinero y el poder para hacerlo. Aún no ha hecho nada amenazante. La expresión de Maya era seria. Prométeme que tendrás cuidado. No vayas a ningún sitio sola con él. Mantén tu teléfono cargado. Si hace algo que te haga sentir incómoda, díselo a alguien. Lo prometo. Pero incluso mientras lo decía, no podía dejar de pensar en la forma en que Damien me había mirado en el jardín. Como si fuera un rompecabezas que estaba decidido a resolver. Sobre cómo su beso me había parecido incorrecto y no deseado, sí, pero también eléctrico, de una forma que me asustaba. 3 días después, apareció en mi gimnasio. Lo vi en la cinta de correr al otro lado de la sección de cardio, corriendo a un ritmo tranquilo que sugería que podría mantenerlo durante horas. Llevaba ropa deportiva que, de alguna manera, parecía tan cara como sus trajes, y varias mujeres le lanzaban miradas de interés que él ignoraba por completo, porque me estaba mirando a mí. Fingí no darme cuenta y aumenté la velocidad de mi elíptica hasta que mi corazón latía con fuerza y el sudor me goteaba por la espalda. Cuando finalmente paré y me dirigí al vestuario, sentí que sus ojos me seguían todo el camino. Estaba esperando junto a la salida cuando salí, con mi bolsa de deporte colgada al hombro y el pelo aún húmedo por la ducha. Esto es ridículo, le dije antes de que pudiera hablar. ¿Lo es? Se puso a mi lado mientras caminaba hacia el aparcamiento. Solo estoy haciendo ejercicio en el gimnasio al que pertenezco. ¿Desde cuándo perteneces a este gimnasio? Desde ayer. Dejé de caminar y me volví hacia él. ¿Te has apuntado a mi gimnasio?
Necesitaba un gimnasio en este barrio. Este tenía buenas críticas. No te creo. Su boca esbozó una casi sonrisa. Chica lista, deja de seguirme. No te estoy siguiendo. Simplemente seguimos coincidiendo en los mismos sitios porque tú lo haces posible. Una pareja que pasaba por nuestro lado nos lanzó miradas curiosas. Damien se dio cuenta y me cogió suavemente del codo, guiándome hacia una zona más tranquila del aparcamiento. Debería haberme apartado, pero su tacto era sorprendentemente suave, casi cuidadoso. Escúchame con atención, Vivian, dijo una vez que estuvimos solos. No estoy tratando de asustarte, no estoy tratando de obligarte a nada, pero no puedo dejar de pensar en ti, y no sé qué hacer al respecto. Intenta pensar en otra persona. Lo he intentado, no funciona. Eso suena como un problema personal. Lo es. Soltó mi codo y se pasó la mano por el pelo en un gesto que parecía genuinamente frustrado. Normalmente no tengo que esforzarme tanto para llamar la atención de alguien. Quizá ese sea el problema. Quizá estás tan acostumbrado a conseguir lo que quieres que no sabes cómo manejar a alguien que te dice que no. Quizá. Me miró fijamente. O quizá nunca antes había deseado algo, a alguien, lo suficiente como para esforzarme por conseguirlo. No soy algo que se pueda obtener. Lo sé. Bajó la voz. Eso es parte de lo que te hace tan irresistible. Nos quedamos allí, en el aparcamiento, con el aire fresco de la tarde acariciando mi piel acalorada, y busqué en su rostro cualquier signo de insinceridad. Pero lo único que vi fue la misma intensidad, esa concentración que me hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. Un café, me oí decir, sorprendiendo a ambos. Ni una cena ni una cita, solo un café en un lugar público durante el día. Su expresión se transformó, y esa casi sonrisa se convirtió en algo genuino y devastador. ¿Cuándo? Mañana a las 2:00, la cafetería donde trabajo. ¿Tu lugar de trabajo? Eso parece mezclar negocios y placer. Es mi día libre y es un lugar público, concurrido y seguro. Lo miré fijamente a los ojos. ¿Lo tomas o lo dejas? Lo tomo. Me di la vuelta para caminar hacia mi coche, luego me detuve y miré hacia atrás. Y Damien, si apareces en cualquier otro lugar al que yo vaya habitualmente. Mi edificio de apartamentos, mi tienda de comestibles habitual, cualquiera de ellos. El café se acabó y voy a solicitar una orden de alejamiento. Asintió lentamente. Entendido. Mientras conducía a casa, mis manos temblaban ligeramente sobre el volante. Me preguntaba en qué demonios acababa de meterme. Tomar un café con un hombre que podría estar involucrado en el crimen organizado, que me había besado sin permiso, que básicamente me había estado acosando durante 2 semanas. Pero también recordé la forma en que se había disculpado, la forma en que había respetado mi espacio en el jardín una vez que lo había apartado. El hecho de que, a pesar de sus evidentes recursos y poder, nunca había intentado obligarme a nada. Solo se había presentado de forma persistente y exasperante. Quizás estaba loca. Quizás esta era la peor decisión que había tomado nunca. O quizás, solo quizás, por fin me estaba permitiendo ser egoísta. Desear algo que no era seguro, sensato ni dulce. Mañana a las 12 lo descubriría. Damien llegó exactamente a las 12:00 p.m. Yo había llegado 30 minutos antes y había conseguido una mesa junto a la ventana desde donde podía ver la calle, con mi teléfono en un lugar destacado sobre la mesa, junto a mi café con leche intacto. Maya había insistido en saber exactamente dónde estaría y a qué hora, y me había hecho prometer que le enviaría un mensaje cada 30 minutos para que supiera que estaba a salvo. Si no sé nada de ti, llamaré a la policía, me había dicho esa mañana, medio en broma. Es un café, no un secuestro con un tipo que podría ser de la mafia. Es lo mismo. Ahora, viendo a Damen caminar hacia la entrada, me preguntaba si ella había tenido razón al preocuparse. Llevaba vaqueros oscuros y un suéter negro que, de alguna manera, parecía más caro que la ropa formal de la mayoría de la gente. Caminaba con paso seguro mientras observaba el interior. Cuando sus ojos encontraron los míos, apareció esa pequeña sonrisa, la que yo empezaba a reconocer
y que sugería que le parecía divertida toda esta situación. Primero pidió en la barra y vi cómo el barista, un estudiante universitario llamado Marcus, que trabajaba los fines de semana, prácticamente tropezaba para atenderlo. Incluso sin sus trajes habituales, Damien llamaba la atención, atraía las miradas. No era solo su aspecto, aunque era innegable. Era algo más, alguna cualidad que hacía que la gente se apartara inconscientemente, que le cediera el paso. Poder, me di cuenta de que eso era lo que la gente reconocía. El aura inconfundible de alguien acostumbrado a que le obedezcan. Gracias por venir, dijo mientras se acercaba a la mesa con su café en la mano. ¿Puedo? Señalé la silla frente a mí. Pagaste un mes de gimnasio solo para verme hacer ejercicio. Pensé que te debía al menos una conversación. Se sentó en la silla con la misma elegancia fluida, estudiándome con interés. Te has cambiado el peinado. Mi mano se llevó inconscientemente a la trenza que caía sobre mi hombro. Siempre me la trenzó en mis días libres. Te queda mejor así, más relajada, que el moño que llevas para trabajar. ¿Analizas todo lo relacionado con las personas o es que yo soy especial? Eres especial. Lo dijo como si fuera un simple hecho, no un halago, aunque es cierto que tiendo a fijarme en los detalles. Sí, me ha salvado la vida más de una vez. La mención casual de situaciones que ponen en peligro la vida debería haberme alarmado. En cambio, me encontré inclinándome ligeramente hacia adelante. ¿Eso es lo que haces? Tu trabajo implica peligro. A veces daba un sorbo a su café sin apartar los ojos de los míos. Pero estamos aquí para hablar de ti, no de mí. ¿Por qué? Porque tú eres mucho más interesante. Me reí con un sonido más amargo de lo que pretendía. Trabajo en una cafetería y vivo en un pequeño apartamento con una compañera de piso. Fui a la universidad comunitaria porque no podía permitirme nada más. Mi idea de una emocionante noche de viernes es comida tailandesa y malos reality shows. No hay literalmente nada interesante en mí. Te equivocas. Su voz era tranquila, pero firme. Entraste en la boda de tu exnovio con un vestido diseñado para romper corazones. Y cuando él te ignoró, no montaste una escena, ni lloraste, ni hiciste ninguna de las cosas dramáticas que hace la gente cuando se siente herida. En cambio, te enfadaste. Lloré en el jardín. Después de seguirte y empujarte. Antes de eso estabas furiosa. Lo vi en tus ojos durante nuestra conversación. Se inclinó hacia adelante, imitando mi postura. Dulce y amable Vivian. Así es como te llamaba Jessica. Eso es lo que todo el mundo parece pensar. Pero en ese jardín no fuiste dulce, fuiste fuego. Mi pulso se aceleró. No me conoces lo suficiente como para hacer esos juicios. Entonces déjame conocerte mejor. Para eso está esto, ¿no? Envolví con ambas manos mi taza de café con leche, necesitando algo que hacer con mi energía nerviosa. Bien, ¿qué quieres saber? Todo. Empieza ¿por qué estabas con Ethan en primer lugar? La pregunta me pilló desprevenida. Es algo extraño que preguntar en una primera cita. Me quedé en blanco. ¿Lo es? Llevaste un vestido a su boda específicamente para que se fijara en ti. Eso sugiere que o bien sigues enamorada de él, o bien nunca has superado adecuadamente el motivo por el que rompisteis. No rompimos. Él rompió conmigo. Las palabras salieron más a la defensiva de lo que pretendía. 3 meses antes de que le pidiera matrimonio a Carolyn. Y sigues sin saber por qué. Negué con la cabeza, mirando mi café. Dijo que necesitaba centrarse en su carrera, que no estaba preparado para el nivel de compromiso que yo quería. 3 meses después, se comprometió con otra persona. ¿Lo amabas? Creía que sí. Miré a Damen a los ojos, pero ahora me pregunto si solo amo la idea que tengo de él. La idea de tener una relación estable con alguien que parecía tener su vida resuelta. Seguridad. ¿Qué? Amabas la seguridad que él representaba. La promesa de una vida predecible y segura. La expresión de Damien era indescifrable. No hay nada de malo en eso, ¿verdad? ¿No debería el amor ser algo más que simplemente desear estabilidad? La versión del amor de la mayoría de la gente es desear algo, desear sentirse seguro, desear ser deseado, desear no estar solo. El amor puro y desinteresado es más raro de lo que la gente pretende. El cinismo en su voz me sorprendió.
Parece que no crees en él en absoluto. Creo en la lealtad. Creo en la confianza. Creo en elegir a alguien y mantener esa elección incluso cuando es difícil. Hizo una pausa, pero el amor en el sentido romántico, del que escriben los poetas, creo que a menudo es solo gente proyectando sus fantasías en alguien conveniente. Eso es increíblemente deprimente. ¿Lo es? ¿O es sincero? Lo estudié. Este hombre que parecía salido de una revista de moda, pero que hablaba como alguien que había visto demasiada fealdad en el mundo como para mantener ilusiones. ¿Y tu familia? Seguro que has visto ejemplos de buenas relaciones. Algo se estremeció en su expresión. Mi padre amaba a mi madre. Lo sé con certeza, pero ese amor no la protegió de las consecuencias de sus decisiones. ¿Qué pasó? No era un tema para una primera conversación, pero su tono sugería que quizá nunca lo sería, que algunas puertas permanecían cerradas incluso para las personas a las que dejaba acercarse. Debería haber insistido, debería haber exigido saber lo que Maya había descubierto. Las acusaciones, la muerte sospechosa, las preguntas sobre el crimen organizado. Pero algo en su actitud cerrada me hizo dudar. Háblame del vestido, dijo, cambiando de tema con evidente intención. ¿Fue idea de tu amiga? Asentí. Maya pensó que me ayudaría a cerrar el capítulo, a parecer guapa y recordarle a Ethan lo que había perdido. Pero no funcionó. No. Apenas me miró en toda la noche. Intenté que mi voz no delatara mi dolor, pero no lo conseguí. Me sentí invisible o peor aún, irrelevante. Eras la persona más visible de allí. Para ti quizá, pero tú eres, le señalé vagamente. ¿Tú? ¿Qué significa eso? Significa que no eres normal. La gente normal no sigue a desconocidos a cafeterías y gimnasios. La gente normal no mira a alguien como tú, me miras a mí. ¿Y cómo te miro? Como si fuera algo que consumir, pensé, pero no lo dije. Como si fuera un rompecabezas que intentas resolver. Casi se recostó en su silla con esa casi sonrisa de nuevo. Te miro como si fueras lo primero auténtico que he encontrado en mucho tiempo. Y estoy tratando de averiguar si eres real o si te he imaginado. Las palabras me calentaron el pecho. Eso es, no puedes decir cosas así. ¿Por qué no? Es verdad, porque es... Me costó articular por qué su brutal honestidad me inquietaba tanto. La gente no dice exactamente lo que piensa. Hay reglas, normas sociales, que yo ignoro porque la vida es demasiado corta para perder el tiempo en juegos. Se inclinó hacia adelante de nuevo. Te deseo, Vivian. Te he deseado desde que te vi sola en esa boda, irradiando dolor y furia a partes iguales. Te deseé cuando me abofeteaste en el jardín. Te deseé cada día que fui a tu trabajo, esperando que finalmente aceptaras tomar un café conmigo. Y te deseo ahora mismo, sentada frente a mí, mirándome como si estuviera loco, pero también como si no te opusieras del todo a mi particular tipo de locura. Se me había secado la boca. No sé si estoy preparada para... No te estoy pidiendo que lo estés. Solo estoy siendo sincera sobre lo que quiero. Tú puedes decidir lo que quieres a tu propio ritmo. Y si nunca quiero lo mismo, habré malgastado mi cuota del gimnasio y consumido demasiado café mediocre. Su tono era ligero, pero sus ojos eran serios. Pero respetaré tu decisión. Nos quedamos sentados en silencio durante un momento. Los sonidos de la cafetería nos rodeaban. El silbido de la máquina de café expreso. El murmullo de las conversaciones. La música acústica sonando suavemente a través de los altavoces. Sonidos normales en un lugar normal, contrastando con la conversación completamente anormal que estábamos teniendo. Necesito saber algo, dije finalmente. La verdad, pregunta. ¿Estás en la mafia? Damien no reaccionó con sorpresa ni negación. Simplemente tomó un sorbo de café, dejó la taza y me miró fijamente a los ojos. Define mafia. ¿Sabes a qué me refiero? Crimen organizado, operaciones ilegales, cosas por las que matan a gente. Mis negocios son legítimos, pago mis impuestos, empleo a miles de personas en varios países y me aseguro de que reciban una compensación justa por su trabajo. Hizo una pausa. Pero también opero en espacios que existen en zonas grises.
Presto servicios que las empresas técnicamente legales no tocarían. Tengo relaciones con personas que, según la mayoría de las definiciones, se considerarían delincuentes. Y sí, en ocasiones es necesario recurrir a la violencia para proteger lo que es mío. Su honestidad me dejó sin aliento. Lo estás admitiendo. Estoy siendo honesto, que es lo que me has pedido. Su expresión no cambió. ¿Te asusta eso? Sí. Bien, deberías estar asustada. Mi mundo no es seguro, ni amable, ni predecible. Entonces, ¿por qué me persigues? ¿Por qué arrastras a alguien como yo a eso? Porque tú no formas parte de ese mundo. Estás separada de él, no te afecta. Cuando estoy contigo, no pienso en rutas marítimas, ni en conexiones políticas, ni en qué familia rival está haciendo movimientos en mi territorio. Solo pienso en ti. Su voz se volvió más grave, y eso es algo que no había experimentado desde hacía mucho tiempo. Debería haber huido. Debería haber cogido mi teléfono, haber salido y no haber mirado atrás. Pero en cambio, me encontré preguntando, ¿qué pasa si acepto otra cita para tomar un café? Entonces tendremos otra cita para tomar un café, y tal vez, con el tiempo, una cena, y tal vez con el tiempo, algo más si tú decides que lo quieres. Y si tu mundo te sigue al mío, no lo permitiré. Las palabras eran una promesa y una amenaza a la vez. Tú y lo que podamos llegar a ser somos independientes, protegidos, sagrados, si quieres. No puedes garantizarlo. No, admitió. Pero puedo prometerte que haré todo lo que esté en mi mano para mantenerte a salvo. Eso cuenta para algo, ¿no? No debería haber contado. Debería haber sido más inteligente, más cautelosa. Maya me mataría si supiera que siquiera lo estoy considerando. Pero había algo embriagador en la forma en que Damián me miraba, en ser deseada con tanta intensidad, en ser vista como algo precioso por alguien que podría tener literalmente a cualquiera. Una cita más para tomar café, me oí decir, pero no aquí, en algún lugar neutral. Elige el lugar. Hay una cafetería, librería al otro lado de la ciudad. Tranquila, pequeña. Allí nadie me conoce. ¿Cuándo? ¿El próximo fin de semana? ¿El sábado por la tarde? Asintió lentamente, y una sonrisa genuina rompió por fin su habitual reserva. El sábado por la tarde en una cafetería-librería. Averiguaré cuál. Por supuesto que lo harás, murmuré, pero sin verdadero entusiasmo. Hablamos durante otra hora, y la conversación fluyó con más facilidad una vez que dejamos de lado los temas pesados. Me preguntó por mis libros favoritos, mi opinión sobre los terribles reality shows, por qué había decidido trenzarme el pelo precisamente ese día. A cambio, descubrí que hablaba 4 idiomas con fluidez, que nunca había estado en Disneylandia y que tenía opiniones muy firmes sobre la forma correcta de preparar un espresso. Después me acompañó al coche, manteniendo una distancia respetuosa, sin insistir en un contacto físico mayor. Pero cuando abrí la puerta, me agarró suavemente de la muñeca. Gracias, dijo simplemente, por darme una oportunidad que probablemente no merezco. Definitivamente no te lo mereces. Coincidí, pero aparentemente no soy tan inteligente como pensaba. O tal vez eres más inteligente de lo que crees. Tal vez reconoces que vale la pena correr algunos riesgos. Antes de que pudiera responder, levantó mi mano y presionó sus labios contra mis nudillos, a la antigua, casi cortésmente. Luego dio un paso atrás y me soltó. Hasta el sábado, Vivian, conduje a casa en un día. Los mensajes de Maya empezaron a llegar en ráfaga en cuanto salí del aparcamiento, pero aún no les respondí. Necesitaba procesar lo que acababa de pasar, lo que acababa de aceptar. Iba a tener una segunda cita para tomar café con un hombre que, en esencia, había admitido ser un delincuente, que me había estado acosando de la forma más persistente e inquietante, que me miraba como si fuera lo único en el mundo a lo que merecía la pena prestar atención. Y a pesar de todas las razones lógicas por las que no debía hacerlo, me encontré deseando que llegara el sábado. La cafetería de la librería era todo lo que esperaba que fuera. Escondida en un barrio tranquilo al que rara vez iba, con estanterías de suelo a techo, muebles desparejados y el reconfortante olor de los libros antiguos y el café recién hecho.
La luz del sol del sábado por la tarde se colaba por las altas ventanas, proyectando cálidos charcos de luz sobre los desgastados suelos de madera. Había llegado 20 minutos antes otra vez, incapaz de evitarlo, y me había sentado en una mesita en la esquina trasera. Mi libro, una novela de misterio que llevaba semanas intentando terminar, estaba abierto delante de mí, pero había leído el mismo párrafo 4 veces sin asimilar una sola palabra. ¿Misterio o thriller? La voz de Damon me sobresaltó. Estaba de pie junto a la mesa, con 2 tazas de café en la mano, luciendo injustamente bien con sus vaqueros y un jersey verde oscuro que resaltaba la calidez de sus ojos marrones. Misterio. ¿Cómo has...? Estás leyendo la misma página que cuando entré, hace 10 minutos. Dejó los cafés y tiró de la silla frente a mí. O es increíblemente apasionante o estás distraída. Estabas aquí hace 10 minutos, técnicamente 15, pero no quería parecer demasiado ansioso. Apareció esa casi sonrisa. Aunque supongo que admitir que te estaba observando mientras hojeabas el libro va en contra del propósito. Debería haberme irritado por eso. En cambio, me encontré luchando por contener una sonrisa. Eres terrible fingiendo indiferencia. Lo sabes. Nunca antes había tenido que actuar con indiferencia. Esto es territorio nuevo. Deslizó una de las tazas hacia mí. Té de hierbas, menta. Recordé que dijiste que el café te da náuseas. La consideración del gesto me tomó por sorpresa. Gracias. De nada. Se recostó en su silla y por un momento nos miramos, con el aire entre nosotros cargado de posibilidades e incertidumbre. Así que finalmente dije, envolviendo mis manos alrededor de la taza caliente, dime algo que nadie más sepa sobre ti. Esa es una pregunta peligrosa. Querías conocernos mejor. Así es como la gente lo hace. Damien lo pensó, golpeando suavemente su taza con los dedos. Cuando era joven quería ser profesor de historia. Me encanta cómo el pasado influye en el presente. Cómo comprender de dónde venimos puede ayudarnos a predecir hacia dónde vamos. Su confesión me sorprendió. ¿Qué pasó? Mi padre murió y heredé responsabilidades que no me dejaban espacio para ese tipo de sueños. Su voz era pragmática, pero percibí un hilo de arrepentimiento entretejido en ella. No se puede ser profesor de historia cuando se dirige una organización que opera en 4 continentes. ¿Alguna vez has deseado que las cosas hubieran sido diferentes? Desearlo no tiene sentido. Juego con las cartas que me han repartido y hago lo mejor que puedo con ellas. Me miró a los ojos. Te toca. Cuéntame algo que nadie sepa sobre ti. Dudé, pero luego decidí corresponder a su sinceridad. Estoy embarazada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. La expresión de Damian no cambió, pero algo se transformó en su postura, una quietud que sugería una atención total. ¿De cuánto tiempo? De 12 semanas. Acabo de pasar el primer trimestre. Es de Ethan. Asentí con la cabeza, invadida por la vergüenza. Estuvimos juntos 2 años. Pensaba que teníamos futuro. Me enteré 3 semanas después de que me dejara. ¿Lo sabe él? No, y no pienso decírselo. Bajé la mirada hacia mi té. Dejó claro que no quería comprometerse. No voy a obligarle a ser padre solo porque el condón falló. Es muy generoso por tu parte, teniendo en cuenta que él te abandonó. No es generosidad, es sentido común. No quiero que mi hijo crezca con un padre que resiente su existencia. Las palabras salieron más amargas de lo que pretendía. He visto lo que eso les hace a los niños. Damien se quedó callado durante un largo rato. Sus ojos oscuros me estudiaban con una intensidad inquietante. ¿Por eso estás siendo tan cautelosa conmigo? ¿Porque no solo te proteges a ti misma, sino también a tu hijo? En parte sí, mantuve su mirada fija. Ya no puedo permitirme el lujo de ser imprudente. Cada decisión que tomo afecta ahora a otra vida. Por eso deberías huir de mí lo más rápido posible. Probablemente. Y sin embargo estás aquí. Y sin embargo, yo estoy aquí, repetí, sin estar del todo segura de por qué era así. Damien se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Necesito que entiendas algo, Vivian. Si hacemos esto, si decides que quieres algo más que quedar conmigo para tomar café,
No voy a hacer algo esporádico. No hago las cosas a medias. Cuando me comprometo con algo, con alguien, es absoluto. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Suena intenso. Lo es, pero debes saber en lo que te estás metiendo antes de tomar cualquier decisión. ¿Y el bebé? Me obligué a preguntar. ¿Eso no te asusta? ¿Debería? La mayoría de los hombres huirían, especialmente hombres como tú, que pueden tener a cualquiera que quieran. Su expresión se suavizó imperceptiblemente. La mayoría de los hombres son tontos que no reconocen algo valioso cuando lo tienen delante. Tu hijo no me asusta. Si acaso te hace más atractiva. ¿Cómo? Porque significa que entiendes lo que es proteger algo a toda costa. Poner el bienestar de otra persona por encima de tus propios deseos. Hizo una pausa. Es una cualidad que respeto. Hablamos durante 3 horas después de eso. La tarde se convirtió en noche mientras hablábamos de todo, desde nuestros recuerdos favoritos de la infancia hasta nuestras opiniones sobre las secuelas de películas terribles. La conversación fluyó con facilidad, interrumpida solo por salidas ocasionales para buscar más té o hojear juntos los estantes de libros. Descubrí que Damon tenía una hermana que murió cuando él tenía 19 años, que aprendió a cocinar por su cuenta después de que falleciera su madre, que coleccionaba primeras ediciones de libros, pero rara vez tenía tiempo para leerlos. Él descubrió que yo quería ser enfermera, pero no podía permitirme los estudios, que me aterrorizaban las alturas, pero me encantaban las tormentas eléctricas, que tenía una adicción secreta a los podcasts sobre crímenes reales. Te toca, dijo mientras estábamos de pie hojeando la sección de misterio, con los hombros casi tocándose. ¿La peor cita que has tenido? Me reí. Había un chico en la universidad que me llevó a la casa de su abuela en nuestra primera cita. Eso no suena tan mal. Ella se pasó toda la noche enseñándome fotos de él de bebé y preguntándonos cuándo le íbamos a dar bisnietos en la primera cita. La risa de Damián era genuina y transformaba su rostro, normalmente serio. Es justo, aunque, en su defensa, hay que decir que es una estrategia. Conseguir la aprobación de la familia desde el principio. ¿Es eso lo que estás haciendo? ¿Conseguir la aprobación desde el principio? No necesito la aprobación de nadie. Sacó un libro de la estantería y examinó la portada. Pero si te presentara a personas importantes para mí, me aseguraría de que entendieran que tú eres importante. La forma casual en que lo dijo, tú eres importante, me dejó sin aliento. Nos conocemos desde hace menos de un mes. El tiempo es relativo. Conozco desde hace años a personas que nunca han sido importantes para mí. Y te conozco desde hace unas semanas y no puedo dejar de pensar en ti. Volvió a colocar el libro en su sitio y se giró para mirarme de frente. ¿Te asusta eso? Sí, bien, debería. Extendió la mano y me colocó un mechón de pelo detrás de la oreja con un gesto que me pareció increíblemente íntimo, porque voy a empeorarlo. ¿Cómo? Quiero llevarte a cenar. Una cita de verdad, no un café en territorio neutral, a algún sitio bonito donde pueda verte con otro vestido precioso y pasar horas descubriendo todo lo que hay que saber sobre ti. Damien, antes de que digas que no, quiero que sepas que soy consciente de las complicaciones. Sé que estás embarazada. Sé que eres cautelosa. Sé que mi mundo es peligroso y que ahora tienes que proteger a más personas además de a ti misma. Su mano permaneció cerca de mi cara, sin llegar a tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su piel. Pero también sé que no voy a dejar de desear esto, de desearte, independientemente de cuántas razones lógicas haya para alejarme. Esto es una completa locura. Debería decir que no. Deberías, pero no lo voy a hacer, me oí decir, sorprendiendo a ambos. Su sonrisa fue lenta y devastadora. ¿Cuándo? El próximo viernes, a las 7 tomó él. Y Damien, elige un lugar tranquilo. No me gustan las multitudes. Anotado. Bajó la mano, pero sus ojos seguían siendo intensos. Te enviaré un coche. Puedo conducir yo misma. Podrías, pero no tendrás que hacerlo. Antes de que pudiera discutir, añadió, mi chofer ha pasado un control de seguridad. No voy a meterte en un coche con cualquiera.
El recordatorio de su mundo, del peligro y la seguridad, y la necesidad de ser cautelosa, debería haberme hecho reconsiderarlo. En cambio, lo encontré extrañamente tranquilizador. Fuera lo que fuera, Damien se tomaba la protección muy en serio. Caminamos de vuelta a mi coche mientras el sol se ponía, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. No intentó besarme, no insistió en tener más contacto físico, pero la forma en que me miraba, la intensidad de su mirada, me resultaba más íntima que un roce. Gracias por hoy, dije mientras abría la puerta de mi coche. Gracias por decir que sí, dijo mientras me abría la puerta y yo me deslizaba en el asiento del conductor. Conduce con cuidado. Lo haré. Y Vivian se inclinó ligeramente, poniéndose a la altura de mis ojos. Gracias por contarme lo del bebé. Eso requirió confianza, y no lo tomo a la ligera. Mientras conducía a casa, mi teléfono vibró con mensajes de Maya exigiendo novedades. Pero en lugar de responderlos, me encontré pensando en las palabras de Damien. El tiempo es relativo. Conozco a gente desde hace años que nunca ha significado nada para mí. En cierto modo tenía razón. Conocía a Ethan desde hacía 2 años y nunca había sentido la atracción magnética que experimentaba en presencia de Damien. Nunca me había sentido tan observada como cuando esos ojos oscuros se centraban por completo en mí, lo cual era o bien lo más romántico que me había pasado nunca, o bien una enorme señal de alarma que estaba decidiendo ignorar. Probablemente ambas cosas. Cuando finalmente le respondí a Maya, fui concisa. Estoy en problemas. Su respuesta fue inmediata. ¿Problemas buenos o malos? Me quedé mirando mi teléfono, pensando en la cena del próximo viernes, en la forma en que Damien me miraba como si fuera algo precioso, en cómo estaba dejando entrar en mi vida a un hombre potencialmente peligroso cuando se suponía que debía centrarme en prepararme para la maternidad. Aún no lo sé, le respondí, pero no creo que pueda parar ahora. El vestido que me envió Damien llegó el jueves por la tarde. Al volver a casa después de mi turno de mañana en la cafetería, encontré una gran caja negra delante de la puerta de mi apartamento, atada con una cinta plateada y con el nombre en relieve de una boutique de diseño por la que solo había pasado alguna vez con la nariz pegada al escaparate. Encima había una pequeña tarjeta de cartulina gruesa de color crema. La letra de Damián, clara y precisa, decía, «Para mañana». De Maya, que había venido a ayudarme a elegir algo apropiado para la cita, soltó un silbido cuando abrí la caja. Dentro, envuelto en papel de seda, había un vestido de color verde esmeralda intenso que parecía seda líquida. «Joder», susurró, extendiendo la mano para tocar la tela. «Viv, esto es Valentino. ¿Sabes cuánto cuesta?» «No quiero saberlo. Varios miles, como mínimo». Lo sacó con cuidado de la caja. «Pruébatelo. No me lo voy a quedar. Voy a ponerme algo de mi armario. No seas tonta. Vas a cenar con un multimillonario que te ha enviado ropa de diseño. Ponte el vestido. Me da la sensación de que no sé, como si me estuviera comprando o algo así». Maya me miró fijamente. «Te está cortejando. Hay una diferencia. Ahora pruébate el maldito vestido antes de que lo haga yo». El vestido me quedaba perfecto, lo cual debería haber sido imposible, ya que Damon nunca me había visto con otra cosa que no fuera ropa de trabajo y atuendos informales. Pero de alguna manera había acertado exactamente con mis medidas. La seda cubría mi pequeña barriguita de una manera que me favorecía sin ser obvia, y el color resaltaba las motas verdes de mis ojos color avellana. «Pareces una princesa», dijo Maya en voz baja. «Una princesa muy sexy y ligeramente peligrosa». Me miré en el espejo y apenas me reconocí. Esto es una locura, ¿verdad? Todo esto es completamente descabellado. Se acercó a mí, pero también era increíble. ¿Cuándo fue la última vez que un chico hizo algo así por ti? Nunca. Exacto. Ethan nunca te envió flores, ni te preparó una sorpresa, ni te hizo sentir especial. Este chico, dejando de lado sus antecedentes penales y sus tendencias acosadoras, está claramente obsesionado contigo. Eso no es necesariamente algo bueno. No, pero tampoco es necesariamente malo. Me apretó el hombro. Solo ten cuidado, ¿vale? Lleva tu teléfono contigo.
Envíame un mensaje cada hora. Y por el amor de Dios, no vayas a ningún sitio privado con él hasta que estés completamente segura de que puedes confiar en él. El coche de Blacktown llegó exactamente a las 7 de la tarde del viernes. El conductor era un hombre corpulento de unos 50 años, con ojos amables, que se presentó como Marcus y me ayudó a sentarme en el asiento trasero con una gentileza sorprendente. El señor Moretti me pidió que le asegurara que llevo 20 años con la familia y que está perfectamente segura bajo mi cuidado, dijo mientras nos alejábamos de la acera. ¿La familia? Su padre fue quien me contrató primero. Conozco a Damen desde que era niño. Marcus me miró a los ojos por el espejo retrovisor. Es un buen hombre, señorita. Sea lo que haya oído o tema sobre él, es un buen hombre en lo que importa. El trayecto duró 40 minutos, en dirección a la parte más exclusiva de la ciudad, donde los edificios estaban separados por verjas y seguridad en lugar de simples límites de propiedad. Nos detuvimos frente a lo que parecía una residencia privada más que un restaurante. Una mansión victoriana restaurada con una cálida luz que brillaba desde las altas ventanas. Damien me recibió en la entrada y se me cortó la respiración. Llevaba un traje gris oscuro que era a la vez formal y casual, su cabello oscuro perfectamente peinado, y una pequeña sonrisa curvaba sus labios mientras me miraba. «Estás espectacular con ese vestido», dijo simplemente. «Gracias por ponértelo. Gracias por enviármelo, aunque no deberías haberlo hecho. Es demasiado». «Nada es demasiado cuando se trata de ti», me ofreció su brazo. «¿Vamos?» El interior de la casa era aún más impresionante. Detalles arquitectónicos originales combinados con modernas obras de arte de lujo en las paredes que parecían pertenecer a un museo. Damen me condujo a un comedor privado, donde había una mesa preparada para dos, con velas que proyectaban una luz parpadeante sobre el cristal y la porcelana. «Has alquilado todo el restaurante». «Soy el dueño de la casa. El chef es alguien a quien he contratado para esta noche». Me apartó la silla. Recordé que habías dicho que no te gustaban las multitudes. Su amabilidad me dejó sin aliento. «Esto es demasiado, Damien. No paras de decir eso, pero yo no estoy de acuerdo». Se sentó frente a mí, con los ojos cálidos a la luz de las velas. «Te mereces estar en un lugar bonito, donde puedas relajarte y no preocuparte porque te miren o te juzguen». Apareció una camarera, una mujer de unos 30 años que se presentó como Marie, y describió el menú de la noche con auténtico entusiasmo. Todos los platos que mencionó me hicieron la boca agua, y me di cuenta de que había estado tan nerviosa por la noche que apenas había comido en todo el día. «La señora empezará con la sopa de calabaza», dijo Damon cuando Marie terminó. «Y yo tomaré lo mismo. Para el plato principal, prepárele salmón, no filete, y asegúrese de que todo esté bien cocinado. Nada de carne poco hecha, nada de preparaciones crudas». María sintió y desapareció. Miré fijamente a Damien. «¿Cómo sabías que ahora no puedo comer carne poco hecha? Las mujeres embarazadas deben evitar los alimentos poco cocinados. Riesgo para la seguridad alimentaria». Lo dijo con total naturalidad, como si por supuesto hubiera investigado las restricciones alimentarias durante el embarazo antes de planificar el menú. También me aseguré de que no hubiera queso blando, ni pescado crudo, ni nada que pudiera suponer un riesgo. Algo cálido se desplegó en mi pecho. «No tenías por qué hacerlo». «Por supuesto que sí», se inclinó ligeramente hacia adelante. «Tu seguridad y el bienestar del bebé son importantes para mí». «¿Por qué?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. «¿Por qué te preocupas tanto? Apenas me conoces, no me debes nada». La mayoría de los hombres habrían huido en cuanto se enteraran de que estaba embarazada de otro. Damien se quedó callado un momento, acariciando con los dedos el tallo de su copa de vino. Cuando habló, su voz era más baja de lo habitual, casi vulnerable. «Cuando tenía 19 años, mi hermana se quedó embarazada. No estaba casada. El padre no quería saber nada del asunto. Y mi padre, que era anticuado y tradicional, la hizo sentir avergonzada de algo que debería haberse celebrado. Hizo una pausa y el dolor se reflejó en su rostro. Ella murió durante el parto. El bebé tampoco sobrevivió. Y uno de mis últimos recuerdos de ella es viéndola llorar porque se sentía tan sola, tan abandonada.
Se me hizo un nudo en la garganta. Lo siento mucho. Entonces me prometí a mí mismo que si alguna vez conocía a una mujer en esa situación, me aseguraría de que nunca se sintiera así, de que supiera que no estaba sola. Sus ojos se encontraron con los míos, intensos y sinceros. Y entonces te conocí a ti, valiente y hermosa, con un vestido rojo para afrontar tu dolor, rechazándome en un jardín porque te negabas a ser víctima de nadie. Eres todo lo que mi hermana merecía ser y nunca tuvo la oportunidad de llegar a ser. Las lágrimas me picaban en los ojos. No puedes proyectar a tu hermana en mí. No lo soy. Te veo claramente, Vivian. Probablemente más claramente que nadie en tu vida. Estás aterrorizada y tratas de ocultarlo. Estás lamentando una relación que debería haber sido más de lo que fue. Te enfrentas sola a la maternidad y finges que te parece bien, cuando en realidad no es así. Su voz se suavizó, pero también eres fuerte y obstinada, y te niegas a dejar que nada de eso te derrumbe. Eso es lo que me atrae de ti. No el fantasma de mi hermana, sino tú misma. Llegó la sopa, lo que me dio un momento para recomponerme. Estaba deliciosa, perfectamente sazonada, con un toque de canela que complementaba la dulzura de la calabaza. Comimos en un cómodo silencio durante unos minutos antes de que Damien volviera a hablar. Cuéntame sobre tu familia. Dudé, pero luego decidí que la honestidad era la única respuesta justa a su vulnerabilidad. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años. Cáncer. Mi padre lo intentó con todas sus fuerzas, pero realmente no sabía cómo ser padre soltero. Nos distanciamos. Removí la sopa con la cuchara. Se volvió a casar hace 2 años. Una mujer agradable. Son felices. Pero siempre ha habido una distancia entre nosotros desde que murió mi madre, como si fuéramos extraños que se conocían. Así que tú también estás sola. Tengo a Maya y otros amigos, pero familia, negué con la cabeza. No, ahora solo estoy yo. Y pronto el bebé, no solo tú. La certeza en su voz me hizo levantar la vista. Ya no. Damian, no puedes. Nos conocemos desde hace unas semanas. No puedes comprometerte con alguien a quien apenas conoces. Mírame. Dejó la cuchara y me prestó toda su atención. Ya te lo he dicho antes, yo no hago las cosas a medias. Si estoy en esto contigo, estoy totalmente comprometido. Eso incluye al bebé. Eso incluye descubrir cómo fusionar mi mundo con el tuyo sin destruir lo que te hace ser quien eres. Tu mundo, repetí, pensando en la investigación que Maya había hecho sobre las acusaciones y las preguntas. Probablemente deberíamos hablar de eso. ¿Qué quieres saber? Todo. Merezco saber en qué me estoy metiendo. Damian asintió lentamente, como si lo estuviera esperando. Mi padre construyó un imperio que se mueve en la frontera entre los negocios legítimos y el crimen organizado. Importación y exportación sobre el papel, pero con conexiones y operaciones que se extienden a zonas grises en las que la mayoría de la gente prefiere no pensar. Me miró fijamente a los ojos. Cuando murió, heredé ese imperio. He pasado los últimos 5 años tratando de legitimarlo tanto como sea posible, moviendo dinero a empresas legales, cortando lazos con los socios más peligrosos, construyendo una fachada que pueda resistir el escrutinio. Pero algunas conexiones no se pueden romper. Se hicieron algunos tratos que todavía estoy honrando, y algunos enemigos que mi padre se ganó ahora son también mis enemigos, lo quiera o no. ¿Estás en peligro? Siempre. Lo dijo con tanta sencillez, como si comentara el tiempo. Pero soy prudente, tengo buena seguridad y no corro riesgos innecesarios. Excepto contigo. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Excepto contigo, claro. No te considero un riesgo, más bien una oportunidad. ¿Para qué? ¿Para algo normal? ¿Algo real? Algo que no tenga que ver con el poder, el dinero o mantener el imperio. Bajó la voz. Me haces querer ser mejor, Vivian, para merecer la forma en que me miras. Llegó el plato principal, perfectamente preparado. Salmón para mí, filete para él. Comimos y hablamos de cosas más ligeras, libros que ambos habíamos leído, lugares a los que queríamos viajar, si la piña debía ir en la pizza. Yo dije que sí, él dijo que no. Estuvimos de acuerdo en discrepar.
Pero bajo la superficie de la conversación sentí el peso de todo lo que no se había dicho. El peligro con el que vivía, la imposibilidad de lo que estábamos intentando. El hecho de que en unos meses sería madre y que involucrarme con alguien como él significaba exponer potencialmente a mi hijo a riesgos que no podía comprender del todo. Estás pensando demasiado, observó Damien mientras servían el postre. Una tarta de chocolate que parecía casi demasiado bonita para comer. ¿Cómo lo sabes? Te sale un pequeño pliegue entre las cejas cuando estás preocupada por algo. Se inclinó sobre la mesa y su dedo alisó suavemente el lugar que había mencionado. El contacto fue breve, pero eléctrico. Háblame. No sé si puedo hacerlo, admití en voz baja. No porque no quiera, sino porque no sé si es justo para el bebé. Quiero decir, meterlo en una situación que podría ser peligrosa. ¿Te ayudaría si te dijera que moriría antes de permitir que os pasara algo a ninguno de los dos? Eso no es tranquilizador. Es admitir que podría pasar algo. Se recostó en su silla pensándolo. Tienes razón, no puedo prometerte seguridad, no absoluta, pero puedo prometerte que, si decides estar conmigo, tendrás recursos y protección como nunca antes has tenido. Nunca tendrás que preocuparte por el alquiler, las facturas médicas, ni ninguna de las preocupaciones prácticas que te quitan el sueño. Tu hijo tendrá lo mejor de todo. Educación, oportunidades, seguridad. Parece que intentas comprarme. Intento darte opciones. Hay una diferencia. Su expresión era seria. Sé lo que es luchar, Vivien. Mi padre venía de la nada. Construyó todo lo que tenemos desde cero y le costó pedazos de su alma en el camino. No quiero eso para ti. No quiero que trabajes hasta el agotamiento en una cafetería, preocupándote por cómo vas a pagar los pañales y la guardería. Pero a cambio, me estaría atando a alguien cuyo padre probablemente era un jefe de la mafia y que admite que opera en zonas grises que no entiendo del todo. Sí, no intentó endulzarlo, ese es el trato. Comodidad y seguridad a cambio de aceptar que mi mundo tiene oscuridad. Empujé la tarta de chocolate por el plato. Se me había quitado el apetito. Necesito tiempo para pensar en esto. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero ten en cuenta que mi oferta no tiene fecha de caducidad. Tanto si decides mañana como dentro de 3 meses o después de que nazca el bebé, mi respuesta será la misma. Te quiero en mi vida, Vivien. Sea como sea, tome la forma que tome. Terminamos el postre en silencio, con el peso de la conversación entre nosotros. Cuando Marie recogió los platos y nos preguntó si queríamos café, negué con la cabeza. De repente me sentí agotada, emocionalmente exhausta por la intensidad de la velada. Debería irme a casa, dije en voz baja. Damien asintió, se levantó y me tendió la mano para ayudarme a levantarme. Marcus te llevará. Gracias por la cena. Ha sido maravillosa. Gracias por venir. Me acompañó a la entrada, donde Marcus ya estaba esperando con el coche. Pero antes de que pudiera salir, Damien me cogió la mano y me acarició los nudillos con el pulgar. Vivien, decidas lo que decidas, quiero que sepas que esta noche ha sido importante para mí. Tú eres importante para mí. Lo miré, a ese hombre poderoso y peligroso que me miraba como si fuera algo precioso, y sentí que algo cambiaba en mi pecho. Miedo, sí, pero también esperanza. Y tal vez, solo tal vez, el comienzo de algo que podría llamarse amor. Tú también me importas, admití. Eso es lo que me asusta. Bien. Levantó mi mano hasta sus labios y besó mi palma. El miedo significa que es real. De camino a casa miré por la ventana las luces de la ciudad que pasaban y traté de organizar mis pensamientos. Todo lo lógico me decía que debía terminar con esto ahora mismo. El propio Damien había dicho que su mundo era peligroso. Tenía un bebé en quien pensar, un futuro que proteger, pero también pensaba en cómo había investigado las restricciones alimenticias durante el embarazo, en el vestido que me quedaba perfecto, en la vulnerabilidad de sus ojos cuando hablaba de su hermana, en cómo me hacía sentir vista, valorada e importante por primera vez en mucho tiempo. Quizás valía la pena correr algunos riesgos. Quizás algunas personas merecían el peligro que conllevaban. O quizás solo era una tonta que se había enamorado del hombre equivocado en el momento equivocado.
Tendría meses para averiguar cuál de las dos cosas era cierta. El mensaje llegó 3 semanas después, a las 2:17 de la mañana. Me desperté sobresaltada y mi mano se dirigió instintivamente a mi creciente barriga, un hábito que había desarrollado a medida que el embarazo se hacía más evidente. La pantalla de mi teléfono brillaba en la oscuridad. El nombre de Damien aparecía junto a un mensaje que me heló la sangre. Alguien sabe lo tuyo. Haz las maletas. Voy a enviar a Marcus. Seguía mirando el mensaje cuando el timbre de mi apartamento sonó insistente y urgente. A través de la mirilla, vi la familiar silueta de Marcus, con su rostro normalmente tranquilo tenso por la tensión. Señorita Viven, tenemos que irnos ya. ¿Qué está pasando? Se lo explicaré en el coche, por favor. El señor Moretti fue muy claro con respecto al plazo. Algo en su voz me hizo moverme. Cogí mi bolso, me puse la chaqueta que colgaba junto a la puerta y lo seguí al pasillo. El apartamento de Maya estaba a oscuras. Estaba visitando a sus padres ese fin de semana, lo que ahora parecía una bendición. El trayecto hasta la casa de Damien duró 20 minutos que parecieron horas. Marcus me lo explicó con frases cortas. Una familia rival había descubierto mi existencia, me había relacionado con Damien y me veía como una baza. Me habían vigilado y me habían hecho preguntas en los lugares que frecuentaba. Damien tenía gente vigilando a los vigilantes, y así fue como se enteró antes de que pasara nada. ¿Es muy grave?, pregunté, con la mano aún protectora sobre mi vientre. Lo suficientemente grave como para que el señor Moretti esté considerando opciones que juró que nunca volvería a utilizar. Marcus me miró a los ojos por el espejo retrovisor. Se preocupa mucho por ti, señorita Vivian. Lo conozco desde que era un niño y nunca lo había visto así. Damien nos estaba esperando cuando llegamos, y abrió la puerta antes de que Marcus pudiera aparcar. Me sacó del coche con una urgencia apenas controlada, enmarcando mi cara con las manos mientras buscaba mi expresión. ¿Estás bien? ¿Te ha seguido alguien? ¿Has notado algo raro estos últimos días? Estoy bien. No he notado nada. Damian, ¿qué pasa? Me llevó dentro sin soltarme la mano. La casa estaba diferente a como la recordaba de nuestra cena. La cálida iluminación había sido sustituida por una luz intensa. Había varios hombres que no reconocí, situados en puntos estratégicos, todos ellos armados. La familia Clough, dijo Damien sin preámbulos. Rusos con los que he tenido disputas territoriales durante el último año. Alguien de su organización te identificó saliendo de mi casa después de nuestra cena. Te han estado vigilando desde entonces. El miedo se apoderó de mí. ¿Cómo me vigilan? Fotos, videovigilancia, saben dónde vives, dónde trabajas, tu rutina diaria. Tenía la mandíbula apretada, conteniendo a duras penas la rabia. Saben lo del bebé. Oh, Dios, no te tocarán. Las palabras sonaron como un voto. Ya he puesto las cosas en marcha. Pero no puedes volver a tu apartamento. No puedes volver a tu trabajo. Tienes que desaparecer hasta que esto se resuelva. ¿Desaparecer dónde? ¿Durante cuánto tiempo? Tengo una propiedad en el norte del estado, apartada, segura, con personal de confianza. Allí estarás a salvo. ¿Durante cuánto tiempo? Repetí, retirando mi mano de la suya. ¿Días, semanas, meses? No puedo desaparecer así de mi vida, Damien. Tengo responsabilidades, facturas que pagar, amigos que se preocuparán. Yo me encargaré de todo, de tu alquiler, de tus gastos, de dar explicaciones a quien sea necesario. Pero tu seguridad no es negociable, Vivian. La tuya y la de los bebés. Apreté ambas manos contra mi vientre, sintiendo la ligera protuberancia que se había hecho notable en la última semana. 22 semanas de embarazo, más de la mitad del camino. Y ahora me decían que tenía que esconderme por culpa de un hombre al que conocía desde hacía menos de 2 meses. A esto te referías con lo del peligro, dije en voz baja. Tu mundo está entrando en el mío. La culpa se reflejó en su rostro. Sí. Y si nunca hubiera ido a esa boda, nunca hubiera llevado ese vestido, nunca te hubiera conocido, estarías a salvo y tendrías una vida normal, luchando por pagar el alquiler mientras te preparabas para ser madre soltera. Su voz era áspera,
Pero me conociste, y no voy a disculparme por eso porque soy lo suficientemente egoísta como para alegrarme de que estés en mi vida, aunque haya complicado todo. Complicado es quedarse corto. Lo sé. Se acercó más y puso su mano sobre la mía, que descansaba sobre mi vientre. Pero lo que dije lo dije en serio. Moriré antes de permitir que les pase algo a cualquiera de ustedes. Deja de decir eso. Las lágrimas me quemaban los ojos. Deja de hablar de la muerte como si fuera inevitable. Puede que lo sea. No por los Clough, yo me encargaré de ellos. Pero mi vida siempre ha sido tiempo prestado, Vivian. Lo sé desde que tenía 19 años y vi cómo la lista de enemigos de mi padre se hacía más larga que la de amigos. Cada día me despierto como un regalo y no voy a desperdiciarlo fingiendo que tengo una profesión segura. Uno de los hombres armados se acercó, murmurando algo en italiano demasiado bajo para que yo lo oyera. La expresión de Damon se endureció y asintió una vez. «El coche está listo», me dijo. «Tenemos que irnos ya. No he aceptado irme. Lo harás porque eres lo suficientemente inteligente como para saber que la terquedad no vale la vida de tu hijo». Tenía razón y lo odiaba. Odiaba que tuviera razón. Odiaba que mi elección fuera entre esconderme en algún lugar seguro o poner en peligro a mi bebé. Odiaba que enamorarme de él me hubiera llevado hasta allí. «Está bien, pero voy a llamar a Maya para decírselo». Ni hablar. Damien me interrumpió. «Cuanta menos gente sepa dónde estás, más segura estarás. Eso incluye a tu mejor amiga. Estará muy preocupada. Haré que alguien se ponga en contacto con ella. Un amigo común le explicará que has tenido que salir de la ciudad por motivos familiares. Estará bien. Viven, tienes que confiar en mí». Confiar será la clave de todo, ¿no? Me pedían que confiara en este hombre con mi vida, con la vida de mi hijo por nacer, cuando lo conocía desde hacía tan poco tiempo. Confiar en que su protección valía la pena el peligro que conllevaba. Confiar en que lo que fuera que hiciera para manejar la situación no me convertiría en cómplice de la violencia que había pasado toda mi vida evitando. Pero, ¿qué otra opción tenía? No podía volver a mi apartamento. No podía retomar mi vida normal sabiendo que había hombres peligrosos vigilándome, esperando una oportunidad para utilizarme como moneda de cambio. El bebé que llevaba adentro se merecía algo mejor que una madre demasiado terca para aceptar la ayuda que le ofrecían. «De acuerdo», dije finalmente. «Iré, pero Damián, necesito que me prometas algo, lo que sea. No quiero saber nada de lo que les hagas a esas personas. No quiero detalles. Solo quiero que se ocupe de ello». Algo complicado se reflejó en su rostro. Respeto, tal vez, o arrepentimiento. Tienes mi palabra. La casa segura era exactamente como él la había descrito. Aislada, segura y hermosa, de una forma que parecía casi surrealista. A 3 horas al norte de la ciudad, enclavada en un bosque que parecía extenderse infinitamente en todas direcciones. La casa en sí era moderna, pero acogedora, con ventanas de suelo a techo que daban a un lago privado. Una mujer llamada Elena nos estaba esperando cuando llegamos. Con una sonrisa amable, me acompañó a un dormitorio que era más grande que todo mi apartamento. «Si necesita algo, solo tiene que pedirlo», me dijo. «El señor Moretti se ha asegurado de que tengamos todo lo necesario». Y así era. El armario tenía ropa de mi talla, incluida ropa premamá que ni siquiera había pensado que podría necesitar todavía. El cuarto de baño estaba provisto de productos para el cuidado de la piel aptos para el embarazo. Las estanterías contenían títulos que yo había mencionado que me encantaban. Incluso la cocina estaba preparada con alimentos que le había dicho que me apetecían. «Has pensado en todo», le dije cuando volvimos a estar solos. El equipo de seguridad de Damon se colocó estratégicamente alrededor de la propiedad, pero dándonos privacidad. Lo intento. Se acercó a la ventana y miró hacia el bosque, que se oscurecía. «Siento que hayamos llegado a esto». «¿De verdad?» «Porque has conseguido lo que querías. Aislarme y hacerme dependiente de ti». Se giró, con una expresión de dolor en el rostro. «¿Crees que esto es lo que quería? ¿No es así? Todo este tiempo has estado intentando meterme en tu mundo para hacerme dependiente de ti. Ahora aquí estoy, exactamente donde querías. Lo que yo quería era que me eligieras libremente,
No porque las circunstancias te obligaran a ello. Su voz era baja, controlada. Quería que decidieras que podías amar a un hombre como yo, a pesar de sus defectos. No que te vieras obligada a aceptar mi protección, porque la alternativa era el peligro. La palabra amor flotaba en el aire entre nosotros. Llevábamos semanas bailando a su alrededor, insinuándolo sin decirlo. Pero oírlo directamente lo hizo real. Ahora mismo no puedo amarte, dije con la voz quebrada. Estoy demasiado enfadada, asustada y abrumada. Pero creo que me estaba enamorando antes de esto, antes de que esta noche lo complicara todo. Algo vulnerable apareció en su expresión. Y ahora necesito que te vayas. Dame espacio para procesar todo esto y averiguar cómo me siento respecto a todo. Asintió lentamente, aunque pude ver la resistencia en la tensión de sus hombros. Volveré mañana o cuando estés lista para hablar. Pero Vivian se acercó, deteniéndose justo antes de tocarme. Necesito que sepas algo. Esta situación, el peligro, no durará para siempre. Me encargaré de ello. Y cuando lo haga, cuando vuelvas a estar a salvo, tendrás una opción. Quedarte conmigo o volver a tu vida. Sea cual sea tu decisión, la respetaré. ¿Y tú? Porque desde mi punto de vista, parece que tú tomas muchas decisiones por mí. Solo cuando tu seguridad está en peligro. Más allá de eso, finalmente se permitió tocarme, acariciándome suavemente la mejilla con la mano. Quiero que tus decisiones sean tuyas, Vivian, aunque me rompan el corazón. Entonces se marchó y me quedé sola en la hermosa prisión que había creado para protegerme. A través de las ventanas, vi cómo su coche desaparecía por el sinuoso camino de entrada, llevándose consigo la complicada maraña de emociones que siempre provocaba su presencia. Elena llamó suavemente a la puerta. ¿Te puedo traer algo? Té, comida, solo. Me detuve, llevando la mano a mi estómago al sentir unas palpitaciones. Luego otra, más fuerte esta vez, inconfundible. El bebé se le estaba moviendo. Me dejé caer sobre la cama, las lágrimas finalmente brotando al sentir la vida moviéndose dentro de mí. Mi hijo, creciendo y desarrollándose, felizmente ajeno al complicado mundo en el que estaba a punto de nacer. Un niño cuyo padre ni siquiera sabía que existía y cuya madre se estaba enamorando de un hombre peligroso que podría matarlos a todos. Lo siento, le susurré a mi vientre. Siento mucho que me tengas como madre. Se supone que debo tomar mejores decisiones que esta. La palpitante sensación volvió, como si fuera una respuesta. Y a pesar de todo, del miedo, la ira, la abrumadora incertidumbre, sentí un feroz amor protector invadirme. Pasara lo que pasara, decidiera lo que decidiera sobre Damien, este bebé estaría a salvo, sería amado, crecería sabiendo que su valor no tenía nada que ver con las circunstancias de su concepción o el peligro que rodeaba su nacimiento. Al menos esa promesa podía cumplirla. Pasaron 3 días en la casa segura. Damien llamaba 2 veces al día, respetuoso con mi petición de espacio, pero claramente luchando con la distancia. Elena me hacía compañía, sin entrometerse, pero siempre disponible. Leí, caminé por la propiedad con la seguridad siguiéndome a una distancia discreta e intenté ordenar la imposible maraña de mis sentimientos. Al cuarto día, Damián apareció sin avisar. Estaba en el muelle, con los pies colgando en el agua fresca del lago, cuando oí pasos que se acercaban. No me volví, solo supe que era él. Se supone que debes llamar primero, le dije. Lo sé, pero ha pasado algo que tenía que contarte en persona. Se sentó a mi lado, cerca, pero sin tocarme. Los Kozlov ya no son una amenaza, lo que significa que he llegado a un acuerdo con sus líderes. Estás fuera de su alcance de forma permanente. Han aceptado olvidar que existes a cambio de concesiones territoriales que yo estaba dispuesto a hacer. Me volví para mirarlo. Has cedido territorio. Eso no puede ser bueno para el negocio. El negocio no vale tu vida. Me miró fijamente a los ojos. Ni para tu tranquilidad. Lo dije en serio, Vivian. Tú eres más importante. ¿Qué tuviste que hacer para que aceptaran? Nada de lo que debas preocuparte, pero tampoco nada que viole la promesa que te hice.
No mentí cuando dije que no te daría detalles. Estudié su rostro, buscando signos de violencia o culpa, pero lo único que vi fue agotamiento y algo que parecía alivio. Entonces, ya puedo irme a casa. Si eso es lo que quieres, tu apartamento sigue ahí, intacto. Tu trabajo sigue disponible. Me he asegurado de ello. Puedes retomar tu vida tal y como era antes de la boda. ¿Puedo? Pregunté en voz baja. Porque no estoy segura de poder fingir que los últimos 2 meses no han existido, que tú no has existido. La esperanza brilló en su expresión. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que respiré hondo. Estoy diciendo que no quiero volver, ni al apartamento, ni a la cafetería, ni a luchar sola, pero tampoco quiero sentirme atrapada o controlada o sentir que me pierdo en tu mundo. ¿Qué quieres? Quiero una relación de pareja. Quiero participar en las decisiones que me afecten. Quiero saber que puedo irme si las cosas se me van de las manos, pero también saber que lucharás para que quiera quedarme. Puse mi mano sobre la suya en el muelle. Quiero intentarlo, Damien. Intentarlo de verdad, pero en condiciones que respeten las necesidades de ambos. Su mano se giró y entrelazó sus dedos con los míos. Puedo hacerlo. Puedo ofrecerte una relación de pareja incluso cuando eso signifique ceder. Especialmente entonces, porque tú vales más que mi orgullo o mi necesidad de control. Me recosté contra su hombro, sintiendo su sólida calidez, y pensé en el bebé que crecía dentro de mí. Pensé en la vida que había imaginado frente a la vida que parecía estar desarrollándose, en el miedo y la esperanza, y en la extraña forma en que el amor a veces llegaba en el peor momento posible. Mi bebé va a necesitar una figura paterna, dije en voz baja. No necesariamente Ethan, solo alguien que esté presente y le haga sentir valorado. Damian me rodeó con su brazo, protector y gentil. Yo puedo ser esa persona si me dejas. ¿De verdad lo harías? ¿Criar al hijo de otro hombre? Estaría criando a tu hijo. Eso es lo único que importa. Me dio un beso en la sien. Además, me he encariñado bastante con la idea de que tú, yo y este bebé seamos una unidad, sea cual sea la forma que adopte esa familia. Nos sentamos allí mientras el sol se ponía, pintando el lago de tonos naranjas y dorados, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era exactamente paz. Todavía había demasiada incertidumbre para eso, pero tal vez el comienzo de ella, la posibilidad de que esta cosa imposible que estábamos intentando pudiera realmente funcionar. Llévame a casa, dije finalmente. No al apartamento, a casa donde quiera que estés, porque creo que ahora es allí donde pertenezco. La sonrisa de Damien fue la más genuina que le había visto, transformando su rostro, normalmente cauteloso. ¿Estás segura? No, pero estoy segura de que quiero intentarlo. 6 meses después, di a luz a una niña, Charlotte Marie, llamada así en honor a nuestras madres. Damien estuvo allí en todo momento, sin apartarse de mi lado ni siquiera cuando el parto se prolongó durante 14 horas. Y cuando finalmente la pusieron en mis brazos, diminuta y perfecta, gritando con pulmones sanos, levanté la vista y vi lágrimas corriendo por su rostro. Es preciosa, susurró. Los dos sois preciosos. Bienvenido a la paternidad, le dije en voz baja. ¿Es eso lo que es? Pensé en Ethan, que ni siquiera sabía que estaba embarazada, en la familia que había imaginado frente a la que había encontrado, en cómo el amor a veces llegaba en los paquetes más inesperados. Sí, dije, cogiendo su mano y colocándola sobre los diminutos dedos de Charlotte. Eso es exactamente lo que es. 3 años después, llevaba un vestido diferente en una boda diferente, la mía. Una ceremonia pequeña, solo con la familia y los amigos íntimos, en el jardín donde Damon me había besado aquella primera noche. Charlotte era la niña de las flores y se tomaba su trabajo muy en serio, esparciendo pétalos con gran determinación. ¿Sabes? Le dije a Damien mientras bailábamos en el banquete. Si alguien me hubiera dicho aquella noche en la boda de Ethan que acabaría aquí, le habría llamado loco. ¿Qué ha cambiado? Levanté la vista hacia él, hacia este hombre que me había perseguido sin descanso, me había protegido con fiereza y nos había amado a mí y a mi hija sin reservas. Dejé de tener miedo de lo que podía salir mal
y empecé a centrarme en lo que salía bien. ¿Y cuál es el veredicto? Sonreí pensando en Charlotte dormida en los brazos de Maya en una mesa cercana. En la vida que habíamos construido juntos, complicada e imperfecta, pero innegablemente nuestra. En cómo la peor noche de mi vida había conducido de alguna manera a la mejor. El veredicto es, a veces, las mejores cosas suceden cuando llevas el vestido equivocado a la boda equivocada y llamas la atención de la persona adecuada. La risa de Damien era cálida contra mi oído. Recuérdame que le envié una tarjeta de agradecimiento a Ethan. No te atrevas. Demasiado tarde. Ya lo hice. Ante mi expresión de sorpresa, él sonrió. Le agradecí por ser lo suficientemente estúpido como para dejarte ir. Me pareció lo correcto. Debería haberme sentido mortificada. En cambio, me encontré riéndome. Riendo de verdad. De esa forma que sale desde lo más profundo del pecho y te deja sin aliento. Porque eso era lo que tenía Damien. Me hacía lo suficientemente valiente como para encontrarle el lado divertido al dolor. Para ver posibilidades donde yo solo veía finales. Te quiero, le dije cuando pude volver a respirar. Incluso cuando eres absolutamente ridículo. Yo también te quiero, dijo mientras me acercaba a él, balanceándonos al ritmo de una música que se había vuelto más lenta, más íntima. Y a nuestra hija y a esta vida que hemos construido, incluso cuando es complicada. Especialmente cuando es complicada, corregí, porque complicada era sincera. Complicada era real, y después de años de intentar que lo sencillo funcionara cuando era evidente que no lo hacía, complicada me parecía la palabra perfecta.